Yo creo que es bueno dar inicio. Luego al final yo comparto la videoconferencia por YouTube y hago edición para que quede desde el momento en el que saludamos, ¿vale? Bien. Entonces, muy buenos días a todos los asistentes a este primer Congreso Internacional Virtual sobre actualizaciones en investigación, innovación y transferencia en ciencias de la actividad física y el deporte. Tenemos hoy el gusto de tener como conferencista al doctor Isidro Verdú Conesa, profesor de la Universidad de Murcia, a quien agradezco de antemano su actitud muy colaborativa para el fortalecimiento de la ciencia en la comunidad académica de los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación y demás participantes y asistentes a este congreso. El doctor Isidro nos presentará la ponencia titulada Seguridad y Accesibilidad en las instalaciones deportivas. Doctor Isidro, un abrazo desde Colombia, bienvenido a este congreso y nuevamente agradezco su participación. Muy buenos días, un abrazo a todos. Le cedo la palabra al profesor Sergio para que haga lectura de la hoja de vida del doctor y podamos iniciar con la videoconferencia. Profesor. Reciban nuevamente un cordial saludo. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Isidro Verdú Conesa, profesor de la Universidad de Murcia, especialista en gestión deportiva, doctor en informática, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, miembro del grupo de investigación Human Performance and Sport Science. Y en esta oportunidad, pues el doctor Verdú nos hablará sobre seguridad y accesibilidad en instalaciones deportivas. Doctor Isidro, muy buenos días acá en Colombia, buenas tardes para usted en España. Reciba nuestro agradecimiento por su participación en este evento. Muy buenos días a ti y a todos los que están escuchando. Espero que sea una mañana provechosa para todos. Comenzamos, ¿no, Sergio? Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Como os decía, voy a pasar enseguida a compartir la pantalla. Espero que estéis disfrutando de estas sesiones que estamos haciendo, aprovechando que estamos casi todo el planeta, ¿no?, confinados. Y bueno, la tecnología nos está dando el regalo de poder charlar, compartir, aprender y muchas cosas más, ¿no? Imaginar que no tuviésemos esta tecnología y que estuviésemos pues 20 años atrás, o 15, o 10, pues sería mucho más duro, ¿no? Bien, pues voy a compartir la pantalla y voy a comenzar mi exposición. Bien, espero que la veáis bien. Le dije a Sergio y a vuestro decano que, aunque estéis viéndolo por el canal de YouTube, podéis escribir por el chat y por mi parte no es problema en que preguntéis cualquier cosa o interrumpáis durante la exposición, bien, y a mí me gusta hacerlo interactivo si es posible, en este caso siendo por YouTube y por chat no lo es tanto, pero encantado si queréis que comentemos cualquier cosa a mitad de la exposición, bien. Bueno, como veis ahí, yo voy a hablar de seguridad y accesibilidad de instalaciones en gestión deportiva, ¿no? Vosotros seguramente me dicen que vuestro perfil es la mayoría sois estudiantes de ciencias del deporte, del grado, y seguramente pues vuestra pasión está en el rendimiento deportivo o en la educación física, en el fitness, ¿no? Y los temas de gestión deportiva pues probablemente no son vuestro fuerte, ¿no? No son vuestro mayor interés, ¿no? Sin embargo, yo trabajo en temas de gestión del deporte, además de temas de informática, y yo siempre empiezo cuando hablo de estas cosas haciendo la reflexión que cuando uno comienza a trabajar en temas de deporte, pues siempre empieza, digamos, por abajo, ¿no? Que es como todos hemos empezado en la vida. Pero cuando uno llega, va avanzando, va progresando, si todo va como tiene que ir, cada vez tiene más responsabilidad y es muy probable que al final siempre terminéis haciendo gestión del deporte. ¿Bien? Si estéis en un club deportivo, estéis en un club fitness, estéis en rendimiento, estéis en educación, si veis las cosas van progresando adecuadamente, terminaréis gestionando deporte. Bien.
Así es que, pues, de lo que hablemos espero que os pueda servir para ese futuro, ¿no? Y dentro de la gestión del deporte, además, yo voy a hablar de esa parte que incluso mucha gente dice que eso ni siquiera es deporte, ¿no? Ni siquiera es gestión deportiva, que es temas de seguridad y accesibilidad, esa parte tan poco deportiva, digamos, ¿no? Que a veces nos toca llevar, ¿no? Bueno, yo como ya me han presentado, ¿no? Pero mi perfil es un poco particular, ¿no? Soy ingeniero y doctor en informática y en los últimos 10 o 12 años me he ido derivando también hacia ciencias del deporte porque tuve en mi universidad un cargo y durante 5 o 6 años y me emocionó me gustó mucho el tema del deporte y la gestión deportiva, así es que después pues hice un máster como alumno hace no muchos años y un nuevo doctorado en ciencias del deporte y bueno, y además para mi tiempo libre pues dirijo un club de voleibol y hago algo muy aplicado, ¿no? Voy a hablar, como decía, de seguridad y accesibilidad en instalaciones deportivas, ¿no? Y básicamente vamos a ver dos grandes cosas, una pequeña introducción a la seguridad y cómo se puede gestionar. Y veremos que hay que dar esos 3 importantes pasos para gestionar, que son conocimiento, auditoría y ejecución. Y veremos un poquito. Según cómo vaya el tiempo, voy a intentar toda esta parte no hacerla demasiado larga, pues luego me gustaría poner algunos casos prácticos y la solución que yo daría, un poco para ver ejemplos concretos, ¿no? Así es que vamos a ello. Bueno, pues esto de la seguridad es un término, a todos nos suena muy importante, pero seguramente cada uno de vosotros ha pensado en algo distinto cuando hemos hablado cuando yo he nombrado la palabra seguridad, ¿no? Más lo que un psicólogo importante, digamos, de los años del siglo XX, nos dijo que la segunda cosa más importante para el hombre es la seguridad, ¿no? Las primeras son las necesidades fisiológicas, las segundas son las de seguridad, ¿no? Esa palabra tan amplia que a cada uno nos dice algo distinto. Pues os pondré algunos casos, ¿no? De lo que dicen las normas de España, pero seguro que en Colombia son muy, muy similares. Pues toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad, dice nuestra Constitución, ¿no? Así de claro, ¿no? Tenemos derecho a la seguridad. Yo voy pasando las diapositivas, espero que se vayan viendo bien al ritmo que yo os voy hablando, ¿bien? Y así os puedo ir comentando y os vais ilustrando bien. Bueno, el caso es que pues, la ley del deporte de nuestra comunidad autónoma en España también nos habla de cosas tan claras, ¿no? Como que es obligación del Estado, del gobierno, asegurarnos que la práctica deportiva se hace en condiciones de seguridad y que los deportistas tienen derecho a que su actividad se desarrolle en condiciones de seguridad. Y que son infracciones graves que no se cumplan las medidas de seguridad. Sale la seguridad por todos sitios y ¿qué es esto de la seguridad, ¿no? ¿Qué es esto de la seguridad? Como os decía, es un término muy amplio y según con quién estemos hablando, nos va a soltar un discurso que va a ser muy distinto. Va a haber personas que nos van a hablar de seguridad de salud, ¿vale? De seguridad de lesiones, de problemas accidentes que pueda haber, o si hablamos de piscinas, hablando de instalaciones, de problemas de salubridad, o si hablamos con otra gente nos va a hablar de violencia, de agresiones, o si hablamos con otra gente nos va a hablar de problemas de seguridad en la instalación, en los mecanismos. O sea, pensar en una piscina climatizada, ¿no? Pues de los mecanismos que hay dentro, de la avería, de la corrosión. O si hablamos con otras personas nos van a hablar de seguridad de la información, seguridad de los datos, ¿no? Y yo siempre discuto cuando hablo de estas cosas con los alumnos, es que eso no es obligación del gestor deportivo, es que eso no es obligación del licenciado en ciencias del deporte. Bueno, pues el gestor deportivo no tiene que ser un experto en seguridad,
Pero, como he dicho antes, si tenéis la ocasión de ir progresando en vuestra profesión, llegaréis arriba y seguro que tendréis que ser grandes conocedores de la seguridad para poder contactar con los expertos cuando es necesario, y además la seguridad, aunque parezca que no, será vuestra responsabilidad. Bien, pensar que en muchos casos son los propios gestores de instalaciones deportivas los que tienen que contactar con las empresas, entidades, para solucionar los problemas que haya que solucionar, y ahora veremos de los diferentes tipos de seguridad, ¿no? Hay una frase que se dice mucho en mi país, supongo también en el vuestro, que es que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, con lo cual la persona que esté al cargo de una instalación deportiva en el nivel que le corresponda, pues tiene que ser conocedor de las normas, y uno se puede ir planteando bien y a qué seguridad tenemos que dar, ¿no? A quién o qué tenemos que proteger, ¿no? Bueno, pues tenemos que proteger a todo eso que estáis viendo ahí. Tenemos que proteger al público, tenemos que dar seguridad al público, a los deportistas, a los trabajadores de la instalación, la propia instalación, que es un inmueble que cuesta mucho dinero, al equipamiento que contiene, técnico y deportivo, a las actividades que se desarrollan dentro de la instalación, y darle seguridad a la imagen de la empresa y al medio ambiente. Bien, todo eso que tenéis ahí, que no es poco, ¿no? Insisto en que no tenemos que ser nosotros los grandes conocedores de cada una de estas cosas, porque son campos muy, muy amplios y muy distintos, pero sí tenemos que ser capaces de gestionar esa situación. Bien. Aquí tenemos un reglamento, que es el reglamento de policía de espectáculos, que en vuestro país habrá también algunos similar, y nos dice con claridad que el responsable de los daños que se produzcan en instalaciones, en personas, relativas a actividades o espectáculos, es la empresa. Bien, la empresa, la asociación, el municipio, a quien corresponda, quien organice, ¿no? El organizador de una actividad, de un evento, es el responsable de. Bien, en ese sentido, esa responsabilidad es el gestor deportivo el que tiene que canalizar toda la información porque va a ser el responsable. Porque es el responsable. Y otro concepto muy importante es que cuando uno habla de seguridad, pues se coge siempre la legislación, ¿no? Que me obligan para cumplir con la legislación en cuanto a un pabellón deportivo, a una piscina, a un polideportivo, qué medidas tengo que aplicar. Vale, esa es la seguridad obligatoria, pero hay una seguridad complementaria que es para mí tan importante como la anterior, que es la complementaria, porque la seguridad es un valor añadido. Los usuarios de la instalación, público, deportistas y otras instituciones, van a sentir que la instalación es mucho más importante, que la actividad es mucho más valiosa, que se desarrollan las cosas que tienen mayor calidad, sí tiene una percepción de seguridad importante, ¿vale? Así es que la seguridad es un valor añadido al servicio que estamos ofreciendo y no lo podemos olvidar. No solo es cumplir con las normas, también es ofrecer una sensación de alta calidad a través de la seguridad. ¿Bien? Bien, ¿y qué tipo de riesgos son los que tenemos en el deporte? Bueno, pues hemos hablado que hay muchos, ¿no? Unos pueden ser relativos a violencia, especialmente cuando hablamos de deportes que una afluencia masiva de público, ¿no? Como puede ser el fútbol, o temas de racismo, ¿no? Problemas étnicos o de racismo, eso hay que atenderlo. Una gama totalmente distinta de problemas de seguridad tienen que ver con robos, hurtos, intrusiones, ¿no? Accesos que no sean los obligatorios, los recomendados, o acciones de intromisión en el desarrollo de una actividad, ¿no? Como veis en el ejemplo de esa diapositiva, un accidente en una carrera ciclista
porque se metió público por en medio, ¿no? Pues no sabemos, eso hay que gestionarlo bien, si el responsable es el organizador, si el público, si los ciclistas, quién hizo mal las cosas, cómo estaba debidamente señalizado, ¿vale? Pues eso son cosas que tenemos que analizar detenidamente, ¿no? Y otro tipo de seguridad es la que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Hoy día estamos vigilados por cámaras, se hacen muchas fotografías, se da mucha información sobre las personas, con lo cual la protección de la imagen de las personas es también algo que se debe conocer, y la legislación en cada país es diferente, ¿no? El derecho a la propia imagen, ¿no? Que no sé si alguno habéis recordado, habéis visto esa campaña de publicidad muy agresiva de Benetton, donde Chávez, ¿no?, se besaba con Obama. Evidentemente era un montaje. Pues todo ese tipo de cosas de privacidad de la imagen hay que contemplarlas. ¿Bien? Y por supuesto la seguridad de los datos. La información cada vez más es más sensible, está compartida nuevamente ahora ya por internet, por redes sociales, por ficheros conectados a internet. La información de salud es muy privada, o debe serlo, y muchas veces no se cumplen las cuestiones de privacidad de este tipo de información, y también es una seguridad que hay que cumplir, ¿no? Pues fijaros qué variedad, ¿no? Los sabotajes, ¿no? Esa imagen que estáis viendo se produjo en un estadio de fútbol de España un ratito antes de un partido importante en Primera División, y hubo un sabotaje, hubo un corte de luz, alguien cortó los cables y hubo un corte de luz, y imaginar el problemón que se creó, o de consumo de alcohol y drogas en espectáculos, dependiendo de nuevo, como estamos hablando, del tamaño del evento, ¿no? Y nos podemos encontrar con otro tipo de problemas de seguridad. Podemos encontrarnos con incendios. Os estoy poniendo una diapositiva de una piscina cubierta que a mitad de la construcción pues sufrió un incendio de aquí de la zona, y bueno, pues imaginaos la pérdida, o incluso de cuestiones que no son propias, que no ocurren en la instalación, que pueden ocurrir fuera de la instalación, pero podemos tener una explosión de gas en un entorno cercano y tenemos que estar preparados para saber pues si tenemos que evacuar y en qué condiciones y de qué manera, ¿no? Esta imagen que os va a salir ahora, hablo un poquito más despacio porque estoy al mismo tiempo viendo la emisión por YouTube y voy esperando a que salga la diapositiva en la pantalla. Esta imagen que veis de un techo derrumbado es de un techo de una piscina municipal, también de una zona cercana donde yo vivo, que se derrumbó. Imaginaros qué desastre, ¿no? Por viento, fue por viento. Por suerte no estaba la instalación abierta en ese momento, ¿vale? Un mal diseño de la estructura y, bueno, pues terminó cayendo. Y si hablamos de piscinas, que son instalaciones muy sensibles, ¿no? Pues son muy complejas, pues se pueden tener, por supuesto, pues fugas de agua y problemas de salubridad, de calidad del agua, con todo tipo de contagio a través del agua, o otras cosas que a veces no está uno preparado, como enfermedades súbitas que pueden ocurrir en la instalación, ¿no? En la piscina. Este caso que tenéis ahora mismo en pantalla de un paro cardíaco que de repente hubo en una piscina. Siempre cuando pensamos en piscina se nos ocurre, pensamos en ahogo y en ese tipo de cosas, pero podemos tener cualquier tipo de accidente. Yo tuve la mala suerte de que en los 5 años que fui responsable de servicio de deportes de mi universidad, pues tuve 2 fallecimientos, ¿vale? Uno jugando a fútbol, un chaval joven, y otro, una persona ya de un poquito más de edad, baloncesto. Y os puedo asegurar que cuando eso ocurre te llaman por teléfono. Hay que tener la mente muy fría para saber actuar, ¿no? Bien, cualquier otro tipo de accidente es un problema de seguridad que hay que saber atender,
O también hay que pensar en los trabajadores, ¿vale? Problemas de seguridad laboral, problemas que puedan tener los trabajadores. Esa diapositiva que está saliendo ahora es problemas de inhalación de cloro en el aire en una piscina cubierta, ¿eh? Y hubo que entrar con equipos de asistencia porque el ambiente era irrespirable, ¿no? Se pueden plantear otros problemas como problemas de ergonomía o, como decía antes, accidentes cercanos que se dan y que están preparados, ¿no? Cerca de la zona en la que yo vivo, pues hay empresas de productos químicos y a veces pues hay emanaciones de gases y demás, y hay que saber qué hacer, ¿no? También hemos tenido en la zona terremotos que de repente han producido una instalación que nos venga abajo y, bueno, hay que preparar planes de contingencia, ¿no? Igual que estamos en este momento, ¿no? Fenómenos naturales, inundaciones por lluvia o problemas ambientales, ¿no? También podemos tener problemas de cuidado del medio ambiente que hay que saber solucionar. Y bueno, últimamente creo que con esta imagen que va a salir estaréis familiarizados ya, ¿no? Las pandemias son otro, ya la tenéis, son otro gran problema a tener en cuenta. Las instalaciones deportivas estaban funcionando con normalidad y de repente todo el planeta se ha visto en esta situación y bueno, pues sean privadas o públicas, hay que saber reaccionar, reorganizar y tomar decisiones ante todo esto, ¿no? Bien, yo creo que estáis viendo la inmensa variabilidad de situaciones y de cosas que se deben cumplir. Y un gestor deportivo, pensar en un polideportivo municipal, en un gran centro deportivo privado. Un gestor deportivo tiene que ser capaz de gestionar esas cosas, no va a ser responsable, como os decía, eso, pero tiene que ser capaz de gestionarlo. ¿Bien? Y bueno, accesibilidad está muy vinculado con la seguridad, ¿no? Si hablamos, las tendencias son que las instalaciones deportivas están abiertas para la práctica del deporte para todos, pues si hablamos de deporte para todos, hablamos de seguridad para todos. Y si hablamos de seguridad para todos, pues tenemos que hablar de accesibilidad, porque no todos somos iguales, ¿no? Cuando pensamos en accesibilidad, seguro siempre nos viene a la mente una silla de ruedas, ¿bien? Y eso no es así, quiero decir, accesibilidad no es discapacidad, ¿bien? Accesibilidad es que cualquier persona tenga el físico que tenga y las capacidades físicas que tenga, pueda acceder y practicar la actividad deportiva con normalidad. De esa manera puede haber situaciones temporales, como una persona, pues una mujer embarazada, una persona que sea más alta, una persona más baja, un niño, un anciano, una persona obesa. Todos esos tienen derecho a practicar deporte con seguridad. ¿Bien? Así es que tenemos que tener muy claro en mente que cuando hablamos de accesibilidad no solo estamos hablando de que los pasillos estén despejados, de que haya rampas para las sillas de ruedas. Hablamos de otras muchas cosas, ¿no? Y la accesibilidad afecta pues al diseño de nuestra instalación, al equipamiento técnico que estamos utilizando, a cómo se gestiona, al trato con el usuario, con el público y a cómo funciona cada una de las actividades. ¿Bien? ¿Y quién se encarga de gestionar la seguridad? Vale, pues es un campo muy interdisciplinar. En muchos casos no hay una titulación universitaria, digamos, de gestor de la seguridad, ¿no? Pues no existe. Si hablamos de ciencias sociales, hablamos de unas ciertas cosas, de medicina, todos los temas de salud, de psicología, de economía, marketing, ingeniería, protección civil, cuerpos de seguridad, empresas especiales de seguridad y bueno, ahí veis con interrogaciones. Durante toda la charla estoy insistiendo mucho en eso. Si los licenciados en ciencias del deporte, los CAF, que decimos aquí, también tienen que ver con eso, ¿no? Y yo creo que estoy diciendo que sí, ¿no? Claro, por supuesto, son los responsables de mover ese entramado de información para que todo funcione bien, ¿no? Bueno, hay libros, legislación autonómica, legislación de cada una de las zonas, legislación local, municipal,
A veces hay demasiada normativa y muchas veces se contradice una normativa con otra. Hay centros internacionales sobre seguridad del deporte. Y, bueno, ¿qué tenemos que hacer si un gestor deportivo, si soy gestores deportivos en el futuro o algunos en el presente, qué tenemos que hacer con la seguridad? Pues básicamente 3 fases, tenemos 3 pasos, ¿no? En cualquier aspecto de la seguridad, con todo ese amplio abanico del que estamos hablando, ¿no? Ese gran abanico del que estamos hablando, pero agrupando todas las cosas de las que estamos hablando, tenemos que hacer esas 3 fases, ¿no? La primera es el conocimiento, la información. La segunda, la he llamado auditorías, que es analizar nuestro caso particular. Y la tercera es ejecutar acciones, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento, pues estamos hablando de hacer previsión y hacer prevención, que son cosas muy parecidas pero un poquito distintas, ¿no? Cuando hablamos de previsión, cuando hablamos de previsión nos estamos refiriendo a adelantarnos a los acontecimientos, ¿no? Y cuando hablamos de prevención estamos refiriéndonos a exactamente qué medidas tenemos que tener en cuenta para que no ocurran las cosas que no queremos que ocurran, ¿no? Bueno, pues conseguir todo tipo de documentación, formarnos en todos estos aspectos que estamos hablando, conocer las normativas, tener formación de elementos de seguridad, de acciones a tener en cuenta. Y el siguiente paso, que yo ya he llamado auditorías, es donde, dependiendo de la naturaleza del problema que tenemos que resolver, pues vamos a analizar nuestro problema concreto, ¿no? Y nuestro problema concreto utilizaremos las herramientas que veamos necesario, haremos estudios o haremos una inspección o haremos un informe o analizaremos las novedades que existen al respecto, bien, pero es esa segunda fase donde ya tenemos la información, tenemos el conocimiento, conocemos las normas y a partir de ahí analizamos nuestro problema concreto, bien, y lo analizamos a fondo. Y en la tercera fase, ejecución, pues es cuando tenemos que establecer nuestros protocolos de seguridad o adquirir los medios materiales necesarios o establecer los planes de seguridad que se establezcan para cada una de las cosas que estamos hablando, ¿no? Fijaros que hemos puesto ejemplos muy distintos de problemas muy distintos de seguridad, pero estas 3 etapas hay que cumplirlas en cualquiera de los casos, ¿bien? Informarse, adecuarse, conocer, auditar, inspeccionar, revisar nuestro problema concreto y luego establecer soluciones, ¿no? Bien, pues si hablamos de conocimiento, pues por ir un poquito avanzando, hay, como os decía, muchísimas legislación, normas técnicas, buenas prácticas, aparatos, protocolos, sistemas, costumbres. Esa diapositiva que va a aparecer es una mínima parte de las normativas que tenemos en España que pueden tener que ver con este tipo de cosas. Ves que son muchas. Aparatos, sistemas, medios, empresas, protocolos, costumbres. A partir de ahí tenemos que tener mucha información disponible. ¿Bien? Nuestra segunda fase son auditorías y os voy a poner un ejemplo de esto de un ciclo de vida, ¿no? Para una auditoría de seguridad, ¿no? Os va a aparecer, ya tenéis ahí, ¿no? Es un ejemplo de ciclo de vida. Nosotros tenemos una instalación que queremos mejorar su seguridad o queremos conocer su seguridad o queremos gestionar su seguridad. Vale, pues empezamos haciendo una revisión interna sobre seguridad y accesibilidad por algún medio, ¿vale? A veces es un checklist, a veces es una inspección, a veces es una reunión con expertos, pero una revisión sobre seguridad y accesibilidad. A partir de ahí identificamos debilidades y fortalezas de nuestra instalación. No todos son debilidades ni problemas, también las fortalezas hay que tenerlas identificadas y conocerlas bien para poder hablar sobre ellas, ¿no? y venderlas. Y a partir de ahí trabajamos sobre las debilidades, ¿no? Nos planteamos si son subsanables a corto plazo, de forma directa,
Y si son subsanables, pues tiramos por el camino de la izquierda, se subsanan a corto plazo y perfecto, ¿no? Y si no lo son, pues no vale con que se quede decir esto no podemos solucionarlo, sino que tenemos que tener primero acciones paliativas, es decir, qué podemos hacer para reducir un poquito el problema de seguridad que hemos encontrado o de accesibilidad. Por ejemplo, poner carteles, quitar algo que obstaculice, pintar algo, informar, ¿vale? Hacer alguna acción paliativa y además después registrar en un documento, porque muchas veces se queda uno con las cosas en la cabeza, pero cuando pasa el tiempo pues se olvida qué era aquello que había que hacer, ¿no? Registrar en un documento qué es lo que se ha encontrado, en qué fecha, qué problema y cómo se puede solucionar a medio o largo plazo. ¿Bien? Y cuando llegue el momento, cuando llegue pues a veces el dinero o se cierre la instalación por vacaciones y se puede hacer una modificación o se pueda trabajar en eso, pues entonces se coge ese documento y todo lo que esté ahí se trabaja sobre él, ¿no? Veis que a partir de ahí la línea sigue hacia abajo y pasa de pantalla y viene la etapa 2. La etapa 2 es donde trabajamos con la percepción de el usuario, sea deportista o sea público. Trabajamos con la percepción del usuario. Es decir, hemos hecho una primera fase de ver cómo son nuestros problemas de seguridad y ver qué podemos solucionar y lo hemos solucionado en la medida posible. Y ahora queremos ver si los usuarios perciben que nuestra instalación es segura y accesible. Pero es muy importante recordar esto del valor añadido que hemos hablado, ¿no? Así es que tenemos que utilizar alguna herramienta, a veces son encuestas, se busca la forma, ¿bien?, de captar la percepción del usuario sobre seguridad y accesibilidad. ¿Bien? Y de nuevo nos encontramos con fortalezas y debilidades, pero en este caso según la opinión del usuario. Ahora, esa opinión del usuario, esa percepción del usuario puede ser real o puede ser falsa. No siempre tienen razón. Puede ser que ellos opinen que aquello no está bien y lo que pasa es que quizá hay un problema nuestro de falta de información o algo que se debe aclarar o una debilidad que no es real, ¿no? Si la percepción, si nosotros entendemos que la percepción de seguridad que ellos tienen en las debilidades es falsa, tenemos que hacer acciones de mejora, pero no de la seguridad, sino acciones de mejora de la percepción. ¿Bien? A veces consiste, la casuística puede ser muy grande, ¿no? Daréis cuenta que estoy intentando agrupar toda esa problemática tan absolutamente variable, de casos tan distintos que se pueden presentar, de temas, de aspectos tan distintos de la seguridad, agruparlo en un solo procedimiento, ¿no? Así es que, bueno, espero que entendáis que hay que saber aplicar esto, ¿no?, al caso concreto, ¿no? Si la percepción es falsa, pues haremos acciones de mejora de la percepción del usuario, que a veces es pues, poner carteles indicadores, limpiar, bajar la temperatura, subirla, a saber, ¿no?, cualquier cosa que mejore la percepción del usuario. Bien, y si la percepción del usuario es real, pues nos encontramos con lo mismo que teníamos en la fase 1, que es ver si podemos subsanarlo a corto plazo, y en ese caso lo hacemos, o si no podemos, con lo cual hacemos acciones paliativas y documento de mejora. Bien, y veis que la línea sigue de flujo, sigue hacia abajo, pero gira a la izquierda y va hacia arriba porque no voy a darle para atrás la diapositiva, pero cada X tiempo hay que repetir otra vez etapa 1, etapa 2. Hay que volver a revisar la seguridad de instalación por nuestra parte, ver el estado. Dependiendo del problema, eso habrá que hacerlo cada 3 meses, cada año o cada 3 años. Bien, dependiendo de que sea cuál es la situación, cuál es la instalación, cuál es la peligrosidad y cuál es el riesgo que tenemos, ¿no? Pues ese es un buen marco de funcionamiento y el último apartado es, como decíamos, establecer protocolos y de ejecución de las acciones de seguridad que hayamos encontrado, ¿no? Eso es muy específico del tipo de problema, del tipo de riesgo y demás, y hay que analizarlo para cada uno de los casos. Bien, contado todo eso, voy a poner otra presentación
Tengo por aquí 2 o 3 casos que, bueno, pues, os puedo contar uno o como mucho 2, ¿no? Cuando hay más tiempo, pues a veces pues, se trabajan más cosas, ¿no? Pero un poco para que veáis ejemplos concretos, ¿no? Cosas que pueden pasar, ¿no? Pues vamos a ver, suponer que estáis, que en un municipio, en una zona, pues ocurren cosas, ¿no? Ocurren cosas como la que tenéis en la diapositiva. Un usuario invidente fue con su perro a una piscina cubierta a nadar. El recepcionista y después el encargado de la piscina climatizada le dijo que el perro no podía pasar y, bueno, se montó el lío. ¿Bien? En otro momento, otro día, otra persona distinta otro invidente fue con su perro a un pabellón cubierto a hacer una actividad dirigida y el conserje que había allí pues le dijo que no podía pasar, ¿no? Y se montó el lío. Así es que, visto lo visto, visto el problema, pues el gobierno local, que quería mejorar las cosas, es un caso hipotético que estamos poniendo, evidentemente, el gobierno local decidió hacer un estudio y mejorar esta situación. Bien. Y os ponéis en el caso de que cada uno de vosotros es profesor en una universidad en ciencias del deporte y el gobierno regional hace un contrato con vosotros y os da $30.000 americanos para hacer un estudio sobre accesibilidad de invidentes con perros guía en instalaciones deportivas, pabellones y piscinas, que termine desembocando en una mejora de la accesibilidad para ellos, ¿no? Fijaros que lo que os están dando los $30.000, que no es mucho dinero, ¿no? No es para que vosotros compréis el material o lo que haga falta para que puedan entrar los invidentes a la piscina, sino es para que hagáis el estudio, para que deis un informe y propongáis qué soluciones se puede dar a este tipo de situación, en pabellones, en piscinas y demás, ¿no? Bueno, pues es un posible problema, ¿no? Si tuviéramos tiempo, si fuera una clase con más tiempo, presencial, o fuéramos a vernos otro día, yo diría, vale, pues trabajar eso y en la próxima sesión me ofrecéis vuestras soluciones y las discutimos. ¿Bien? Bueno, como no tenemos tiempo y aquí va a ser solamente esta sesión, vamos a suponer que habéis hecho ese trabajo y lo hemos comentado y discutido, ¿no? Probablemente en los pocos segundos o minutos que habéis tenido ahora mismo, pues habéis intentado pensar en el problema. No sé, la legislación exacta en vuestro país, no sé cuál es para perros guía, ¿no? Para perros de invidentes. Tendréis que buscarla, ver si hay legislación nacional, legislación local, legislación deportiva y bueno, probablemente os encontraréis con que la legislación dice, probablemente, no sé en vuestro caso concreto en Colombia, que el invidente con perro guía tiene derecho a entrar con el perro guía a cualquier sitio que pueda entrar cualquier persona. ¿Bien? Y diréis, ya, pero una piscina no puede ser. Pues yo le diría que se quede fuera y que entre con un monitor o a un pabellón, pues que se quede el perro en la puerta del pabellón o que entre hasta pie de pista, pero no entre a la pista. Bueno, vamos a ver. Es un caso de ejemplo. Como digo, habría que dedicar tiempo a darle vuelta, a pensar, pero nos han dado $30.000, ¿no? Para hacer un estudio. Luego no están hablando de que en una sola piscina o en un solo solucionemos el problema de una piscina o un pabellón. Están hablando de que a lo mejor estamos hablando de 80 o 90 piscinas cubiertas, como podemos tener aquí en la región de Murcia, mi comunidad autónoma, hay 50 piscinas cubiertas y pabellones puede haber unos 150, ¿no? Bueno, pues solución global para todo eso. Bien, vale, pues ¿cómo lo haría yo? Es muy importante, digamos, contar con que no nos han dicho le damos a usted $100 y nos dice su opinión. Le estamos diciendo que le damos $30.000 y que me haga un estudio. Bien, vale, pues yo lo primero que
¿qué me planteo? Es, pues, visito unas cuantas instalaciones y pregunto a ver qué está pasando, ¿no? Nadie tiene ningún documento, nadie sabe nada del tema. En las piscinas, que sabéis que en las piscinas cubiertas, climatizadas, hay mucho más personal, ¿no? Hay bastante personal. Pero el personal que está en recepción se encoge de hombros, no, pues no sé, aquí no ha pasado nunca, tal, cuando viene, pues hablamos de buen rollo. Y bueno, pues algunos recepcionistas llaman al gestor responsable de la piscina, que aparece, y seguro que aparece tenso, nervioso. Oye, ¿quién te manda? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? ¿Por qué me preguntas? ¿Vale? Porque es un tema sensible, ¿no? Entonces, cuando se le explica de qué va la cosa, pues dice que no tiene, que se cumple la ley, ¿no? Siempre la respuesta es que se cumple la ley, ¿no? Y cuando vamos a pabellones, tradicionalmente los pabellones solamente hay un conserje en la entrada y poco más, ¿no? El conserje dice que no, él no sabe, que os da el teléfono del responsable de la instalación, que lo llaméis por la mañana, que está solamente en horario de oficina, ¿no? Pues fíjate, esa es la situación de partida, ¿no? Como os decía, la idea sería que os plantearais cómo haríais el estudio, que analizarais el problema, que establecierais un protocolo. ¿Qué haría yo? Bueno, pues tener siempre en cuenta 3 fases. Conocimiento, la primera fase. Hemos dicho, ¿no? Conocimiento, pues voy a informarme, voy a buscar normativas, protocolos ya existentes, voy a buscar por internet, voy a visitar piscinas y pabellones, voy a buscar códigos de buenas prácticas, ¿vale? Voy a buscar información. Materiales, hemos hablado de eso, ¿no? ¿Hay algún dispositivo para esto? ¿Existe algo? A lo mejor alguna parte del planeta han inventado alguna solución para que un perro guía entre a una piscina cubierta y se solucione el problema de alguna manera, ¿no? Pues vamos a investigar, ¿no? Más información. Esta parte es importante, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a ver, yo puedo hacer lo que buenamente a mí se me ocurra, o yo puedo contactar con asociaciones de invidentes, de ciegos, bien, y seguramente puedo trabajar con ellos, y si yo trabajo con ellos, que van a ser algunos de los invidentes, van a ser los usuarios de la instalación, si trabajo junto con ellos, seguramente voy a dar la mejor solución y además van a quedar satisfechos, ¿vale? Pues es un punto importante, ¿no? Entonces, en la fase de conocimiento, lo que yo haría sería establecer relaciones. En España tenemos las 11, Organización Nacional de Ciegos, en vuestro país seguro que también las hay. Contactaría con ellos, o sea, una asociación, 2, 3, establecería relaciones y les diría que siempre es bueno que vamos a hacer un estudio para mejorar su acceso al deporte. Bien, también tendréis seguro federaciones o estará dentro de las federaciones normales o habrá federaciones para disminuidos psíquicos o disminuidos físicos o sensoriales, ¿no? Entonces, pues también podéis contactar con ella, ¿no? Hay deporte paralímpico, pues podéis contactar por ahí a través del camino que corresponda y contactar con asociaciones, con deportistas, con federaciones que tengan estos problemas, que seguro que se los han encontrado y seguro que algunos pueden ayudar, ¿no? Y además yo buscaría instalaciones deportivas colaboradoras, porque lo contaré ahora un poquito más adelante. Yo haría un estudio piloto y quiero contar con algunas instalaciones que quieran probar el sistema, ¿no? Vale, pues ya he hecho la fase de conocimiento, ¿vale? Que no solo coger las normas, sino además he contactado con asociaciones, con federaciones, con usuarios, ¿vale? Y mi planteamiento del estudio, ¿no? La segunda fase, que era auditoría, ¿no? Vamos a hacer un estudio. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer un estudio cualitativo, seguro que me han contado la diferencia entre estudios cualitativos, cuantitativos. Vale, vamos a hacer un estudio cualitativo basado en entrevistas, paneles. Muy importante, vamos a intentar buscar un consenso, vamos a crear un protocolo, vamos a implantarlo con un plan piloto y vamos a hacerle un seguimiento, ¿vale? Son un poquito las fases que tenemos que hacer y para eso los agentes con los que vamos a trabajar van a ser, como hemos dicho, asociaciones, federaciones, deportistas, empresarios o dueños de instalaciones, aunque sean privadas o sean públicas, ¿no? Pero responsables de instalación y trabajadores,
Bien, con toda esa gente que trabaja de alguna manera. Bueno, pues yo empezaría haciendo unas entrevistas individuales a los gestores de las asociaciones que estamos hablando, asociaciones de ciegos, a un grupo de invidentes que practique deporte, que seguro que a través de las asociaciones me van a facilitar el acceso a esas personas, a los gestores de las instalaciones y a los trabajadores de las instalaciones. Primera fase. Segunda fase, voy a hacer paneles, que son reuniones en las que de gente experta del tema o implicada en el tema en búsqueda de consenso, no de discusiones, sino ahí está nuestra habilidad de buscar el consenso y de coger la información. Voy a hacer una reunión entre los gestores de las asociaciones y los invidentes, que es una reunión fácil, ¿no?, para coger información. Otra con los gestores de las instalaciones y sus trabajadores, para coger información, ideas, problemas. Y luego otra un poquito más difícil, que es seleccionando tanto gestores de asociaciones como de instalaciones, trabajadores e invidentes. Una selección. ¿Bien? La idea es intentar llegar a un consenso, de conocer bien a fondo la problemática y encontrar las mejores soluciones posibles, ¿no? A partir de ahí yo analizo toda la información y produzco resultados de la investigación y documentación. Esto, a saber, esto puede acabar en que vamos a tener una manta especial de un material textil muy especial para poner justo en el borde de la piscina, que sabéis que el suelo de la piscina es muy poroso, para que el perro se pueda sentar y no esté en contacto directo con el suelo, pero pueda estar muy cerca del invidente. Puede ser que acabemos diciendo que el perro se queda fuera y que el invidente entra con un trabajador y que le acompaña, pero puede ser que eso no sea posible. Puede ser que el perro se quede en la zona de público y tenga a la vista al invidente. Bueno, pues la solución no está clara, pero tiene que salir de ahí, ¿no? Bien, así es que a partir de lo que podamos encontrar como solución o posibles soluciones, construimos una propuesta de un protocolo de funcionamiento. ¿Qué pasa desde el momento en que el invidente entra por la puerta y dice: buenos días, vengo a darme un baño en la piscina, vengo a nadar, o vengo a practicar una actividad dirigida en un pabellón? Se envía a los grupos de interés, asociaciones, empresas, trabajadores, y se les pide opinión. Bien, muy importante contar con ellos. No va a haber acuerdo muchas veces, va a haber problemas, discusiones. Bueno, ahí está nuestra mano izquierda, ¿no? Y hacemos una prueba piloto. Implantamos en las instalaciones que hemos seleccionado como candidatas, que nos están ayudando, hacemos una prueba piloto, se implanta la prueba piloto y vemos cómo funciona, modificamos las cosas que haya que modificar durante la prueba piloto y a partir de ahí implantamos el sistema y se hace un seguimiento. Bien, los seguimientos al sistema que encontremos se puede hacer, pues fijaros, yo digo ahí que se documente cada 6 meses los casos que hayan aparecido y se haga una revisión cada 3 años. Bien, es decir, una vez que hemos hecho todo este proceso, no vamos a estar pendientes cada año o cada 6 meses de revisarlo, evidentemente. El problema en una piscina o en un pabellón hay muchos, así es que esto se implanta y bueno, a los 6 meses nos mandan a nosotros los investigadores datos, pero se hace una revisión de todo el sistema a los 3 años, ¿vale? Y seguro que la siguiente vez, pues aquello funcionará mejor. Bien, es un ejemplo, fijaros, ¿no? Son llevamos ya 53 minutos, creo que no merece la pena que se aburra, ¿no? Con otros ejemplos. A mí me gusta ir poniendo casos, solamente porque los supierais. Tengo por aquí otro que era sobre cuestiones de aforos y vías de evacuación. No voy a contar el problema, o sea, no voy a contar la solución o el proceso, solamente el problema para, si queréis entreteneros pensándolo, ¿no? Donde nosotros conocemos el aforo, es un dato, cuando tenemos un pabellón nos dice máximo tantas personas de aforo, ¿bien? Pero se están refiriendo al aforo de público en las gradas, ¿bien?
Ahora bien, resulta que nuestro jefe quiere hacer en la pista, no en la grada, y hacer en la pista cosas que no son solamente el partido de fútbol sala, de baloncesto o de voleibol, sino que quiere hacer otro tipo de actividades lúdico-deportivos en la pista, que van a meter a mucha gente, niños, familias, y no sabemos qué aforo tenemos que utilizar en la pista. Bien, hasta entonces nos dice que hagamos un estudio preliminar, porque podemos decirle, sí, llama a una empresa que nos lo calcule, ya, pero es dinero. Entonces, si nosotros somos buenos gestores deportivos, podremos hacer un primer cálculo, bien, un primer estudio, para saber si es viable los eventos que nuestro jefe quiere hacer o no, y a partir de ahí darle idea, y ya después, si hay que hacer algo con una empresa, se hará, ¿no? Así es que, pues, nosotros nos planteamos, le hacemos un cálculo y le calculamos el aforo máximo actual en la pista, el máximo, le calculamos qué elementos de evacuación harían falta para que podamos tener en pista hasta 800 personas y hasta 1200. Bien, ese sería el segundo problema, que no voy a entrar, os lo dejo ahí para que lo penséis, ¿no? Y el tercero, que yo os hubiera planteado, sería sobre piscina en concreto, sería presentaros un estudio completo, que lo tenemos ya hecho, un checklist para analizar la seguridad y la accesibilidad en instalaciones deportivas. Bien, voy a abriros un momento. Se nos plantea, digamos, una revisión. Las piscinas son elementos muy sensibles, ¿no?, a problemas de seguridad de todo tipo. Siempre que se habla de piscinas se piensa solamente en la salubridad de la instalación. Sin embargo, como hemos visto, hay muchas cosas más, ¿no? Entonces, se hace un protocolo completo, un checklist de seguridad y accesibilidad en piscinas, que tiene hasta 280 ítems distintos para ir analizando cada uno de los elementos de la instalación, desde que se entra por la puerta principal, se pasa por los vestuarios, se lleva a las taquillas, a las zonas de público, etcétera, y eso se procesa con una hoja de cálculo y se pueden procesar simultáneamente pues tantas instalaciones, tantas piscinas como se quieran. Bien, estos son casos reales que nosotros hicimos y chequeamos hasta 48 instalaciones simultáneamente, bien, pasando los protocolos de seguridad a las 48 instalaciones, bien, de forma que podemos sacar conclusiones sobre la seguridad y la accesibilidad de una sola piscina o de un grupo de piscinas. Bien, ya con esto termino. Podemos sacar datos globalizados sobre el cumplimiento global de seguridad y accesibilidad en el conjunto de piscinas, o hacer un desglose por instalaciones. Bien, va a aparecer la diapositiva enseguida. Ahí la tenéis, un desglose por instalaciones, o estudiar qué cosas son qué elementos, qué criterios son los que están mejores cuestiones de seguridad y los que están peor. Como veis ahí, la línea central, el eje de la línea vertical central es la media, y a partir de ahí los que están hacia la derecha son que están por encima de la media, y los que están a la izquierda que están por debajo de la media. Bien, y en muchos casos encontramos que las cuestiones que son del día a día, las instalaciones técnicas, el vaso, la zona del vaso, evidentemente, y playa, los vestuarios, los pasillos, esas están generalmente bastante bien, las oficinas, los trabajadores, y sin embargo las que a veces son muy importantes, pero las que no son de uso habitual, como las vías de evacuación o los dispositivos de emergencia, suelen estar bastante peor en cuanto a su seguridad. ¿Por qué? Pues porque como no ocurre nunca un problema, pues se descuida
y si alguna vez ocurre, pues los niveles de seguridad están al mínimo. Bien. Bueno, dejo de compartir las presentaciones, y espero que esta parte tan dura de la seguridad en instalaciones, en la gestión deportiva, pues se os haya quedado algo, os interese o haya despertado un poco el gusanillo con los ejemplos que hemos puesto, para que seáis sobre todo conscientes de que estas cosas que parece que no son cosa vuestra, en el fondo sí lo son y en el futuro lo van a ser. Bien. Por mi parte, quedo a vuestra disposición si tenéis comentarios, preguntas, sugerencias, lo que queráis. Muchas gracias, doctor Isidro, por la videoconferencia. Muy interesante la temática, sobre todo algo que se convierte tan fundamental en el perfil ocupacional de un profesional, en el caso de cultura física, deporte y recreación. Y es cierto, quiero resaltar dos cosas que usted mencionaba al inicio, y es que muchas veces en el perfil ocupacional pensamos que no vamos a tener que trabajar en esa área, ¿no? De la gestión deportiva o de la administración deportiva. Y muchas veces bastantes de nuestros egresados finalizan en cargos de dirección o de coordinación y tienen que estar siendo responsables de instalaciones deportivas y de eventos deportivos, ¿sí? Entonces, me gustó también bastante el tema de la frase que accesibilidad no es discapacidad. Muchas veces uno relaciona bastante el tema de accesibilidad y se imagina de una vez o viene a la cabeza el tema de una persona en silla de ruedas, ¿no? Pero son conceptos muy diferentes. Yo tengo algunas preguntas que me parece bastante interesante la temática. Usted mencionó al inicio de la videoconferencia que había, mientras usted había estado administrando las instalaciones deportivas de la universidad, se habían presentado algunos accidentes fatales, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿qué fue determinante para evitar de pronto una acción legal o una responsabilidad legal en esa situación? Y de esa experiencia que nos pudiera contar, ¿no? Sí, sí. Pues lo importante cuando pasan estas cosas es haberlo previsto antes. Porque, bueno, estamos muy acostumbrados cuando ocurre cualquier tipo de situación anómala o desgracia o cualquier tipo de problema, entonces analizamos lo que deberíamos haber hecho. Es que esto no estaba bien, es que el conserje no estaba en su sitio, es que no teníamos los elementos de seguridad en buen estado, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. No había un desfibrilador o el desfibrilador no tenía la batería caducada, ¿no? En muchas instalaciones aquí en España ahora hay desfibriladores en los pabellones y en las piscinas, ¿no? Entonces, lo importante para que no haya después problemas legales es, desde el momento en el que te dan el aviso, estar, por supuesto, no ponerse a la defensiva, sino ponerse en lo positivo, es decir, ayudar. Cuando yo llegué a la instalación, en los dos casos, fue por la tarde, casi por la noche. Yo no estaba en la instalación en ese momento y, evidentemente, estaba la policía, los familiares, os podéis imaginar, ¿no? Pues llegar con actitud sin miedo, con actitud colaborativa, con actitud informativa y estar tranquilo porque hemos hecho previamente todo lo necesario. Quiero decir, tiene que estar pues el conserje de la instalación, estar en su sitio, haber cogido el teléfono en el momento adecuado, si tenía que haber un desfibrilador, que en nuestro caso aún no lo había o no tenía que haberlo, que estuviera en orden. Si cuando se produjo el momento del accidente, del fallecimiento, el conserje conocía el protocolo, lo primero que hizo fue llamar al teléfono de emergencia, vino la ambulancia, sabía que primero era teléfono de emergencia, segundo era llamarme a mí, tercero era llamar a no sé qué otra persona, hacer no sé qué gestión, acercarse al pabellón, pero dejar el teléfono siempre a mano, en fin, todo un protocolo que tiene que estar pensado por adelantado, ¿vale? Y puede ser el mismo para un fallecimiento o para otro tipo de lesiones menos graves. Según la gravedad, pues se trabaja más de una manera, se trabaja más de otra, pero si uno tiene un protocolo, si las cosas se han hecho según ese protocolo y está todo organizado y se ha actuado como se debe actuar, pues uno tiene que funcionar con actitud positiva, colaboradora,
y siempre teniendo en cuenta la gravedad de la situación, por supuesto, ¿no? Apoyo a familiares, a los amigos que estaban, a la policía, a otras, por supuesto, avisar a tus superiores, al rector de la universidad, en fin, poner en marcha todos esos mecanismos. Muy importante, que no actuemos improvisando, sino que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tener un protocolo. Vale, doctor, muchísimas gracias. Profesor Sergio, hay una pregunta en el chat. Sí, señor. Doctor Isidro, antes de leer la pregunta del chat, pregunta el profesor Amaury Enrique Salas, con la problemática del COVID-19 a nivel mundial, se están realizando muchos protocolos de seguridad para deportes y disciplinas de conjunto, donde hay mayor riesgo de contagio. ¿Qué recomienda usted para ello? Pues yo en este tema soy muy conservador. Yo soy de los que piensa que, si voy a poner un caso incluso un poco exagerado, pero que si estamos un año entero sin poder hacer deporte federado, por ejemplo, no se va a acabar el planeta, no va a ser el fin del mundo. Es un caso un poco exagerado, pero lo que quiero decir que yo lo que haría sería no precipitarse. Se puede facilitar que se siga practicando deporte, cada una de las modalidades hay que establecer el riesgo que tiene y de qué manera se puede practicar, pero yo soy de los que piensa que estamos en unos meses muy importantes desde que apareció la pandemia, que lo que hay que hacer es apretar el virus, minimizarlo todo lo que se pueda, y a partir de que esté muy minimizado, poder actuar con mucha normalidad. Bien, yo no soy partidario de jugar a fútbol, me vaya a entender el comentario, ¿no? De jugar a fútbol con mascarilla, de no poder celebrar un gol, de que solo se pueda jugar al tenis de forma individual, no se puede jugar en pareja. Yo creo que cuando se pueda practicar el deporte hay que practicarlo con normalidad. Eso sí, hay que tener preparado, estamos en unos meses muy difíciles, una batería de pruebas en cuanto hay un caso, hacer pruebas a la gente que está alrededor. Yo, por ser informático, además de gestor deportivo, no le tengo miedo a la tecnología. Yo no tengo problema ninguno en que en mi móvil instalar una aplicación que todo el mundo se la puede instalar de forma voluntaria posiblemente, y si hay un caso se pueda saber gracias a la aplicación con quién está en contacto en este periodo. Bien, y como norma general creo que se entiende mi idea, ¿no? Luego, evidentemente, lo que no se puede es no hacer nada de actividad física y deporte, pero para cada uno de los deportes hay que evaluar su riesgo. Evidentemente, pues deportes individuales, tipo atletismo y demás, se pueden practicar con mucha más normalidad, carrera, atletismo, tenis o golf, ¿no? Se pueden practicar con mucha más normalidad, y deportes más de equipo, deportes masivos, son mucho más complejos de organizar, pero yo creo, insisto, que lo que se debe hacer es esperar un poquito más y cuando se pueda empezar a hacerlo con normalidad. Bien, si un poquito más significa 2 meses o significa 8 meses, pues no se va a acabar el mundo por eso. ¿Bien? Yo dirijo un club de voleibol, 150 jugadoras, ¿bien? Un equipo en Liga Nacional, y yo le decía al presidente de la federación que, por supuesto, él quiere empezar allá a que paguemos las inscripciones para temporada próxima, a hacer los equipos, y yo le decía que en esta situación es imposible, que por qué no se planteaba que la liga, en vez de empezar en octubre, empezará en noviembre o en diciembre, y así tenemos tiempo hasta septiembre de valorar cómo sigue la situación, ¿no? Y hacer una liga más corta. Bien, eso son un poco mis planteamientos, ¿no? Es decir, no por esto de mover la economía, por esto de volver a la normalidad, no precipitarnos, pero hacerlo con medidas muy raras, ¿no? En voleibol, que es donde yo estoy muy metido, pues están buscando medidas como, sabes que cada vez que hay un punto se celebra, ¿no? Entre los jugadores y las jugadoras. Pues lo que están diciendo es que no se celebren los puntos, que no haya un saludo inicial, que no haya un saludo final. Yo no soy favorable a ese tipo de medidas. Creo que es mejor esperar, empezar más tarde, y cuando se haga con normalidad, y luego muchas pruebas, mucho seguimiento y convivir con el virus hasta que encontremos la vacuna y lo erradiquemos.
Así es como lo veo yo. Gracias, doctor. Muy amable pregunta la estudiante Carla Muñoz. Desde su experiencia, ¿la implementación de la tecnología podría ser una aliada para mejorar e innovar en la seguridad, o esto puede aumentar los riesgos en la comunidad? Yo creo que la tecnología siempre puede ayudar y siempre puede perjudicar. Depende, como siempre, de cómo la utilicemos nosotros, ¿no? Es como todo, ¿no? Un cuchillo puede ayudarnos a cocinar y hacer una comida maravillosa, o puede servirnos para matar a alguien, ¿no? Es el instrumento. La tecnología la tenemos aquí. Puede ser magnífica para muchísimas cosas. Lo que hay que tener es muy buen criterio para utilizarla de la forma adecuada. Así de sencillo. Gracias, doctor. Pregunta el profesor Joel. Considerando la pandemia actual, ¿cuáles serían las modificaciones o consideraciones en términos de seguridad y accesibilidad que el comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos deberían incluir y garantizar? Sí, yo creo que independientemente de que en las Olimpiadas, si son el verano que viene, los asientos de público estén, digamos, uno sí, uno no, para entendernos, ¿no? Esté la ocupación al 50%, que eso puede ser que tenga que ocurrir si no está súper controlada la pandemia. Independientemente de eso, yo insisto en lo que os he dicho antes. Yo lo que haría sería intentar minimizar al máximo, dejarlo en manos de los especialistas sanitarios, no deportistas, y minimizar al máximo el virus en todo el planeta. Si para eso hay que estar confinados más tiempo, pues estar confinados más tiempo. Si la economía sufre, pues que sufra, y haremos todo lo posible por recuperarla después, ¿no? Con mucha cabeza, buscando el equilibrio, pero lo primero es minimizar el virus, y cuando se pueda volver a practicar deporte, hacerlo con normalidad. Si el público tiene que estar un poquito más distanciado, pero yo no metería protocolos muy exigentes. Cuando uno empieza a pensar en protocolos de qué tiene que hacer el deportista desde que entra por la puerta de la instalación. No toco aquí, entro, no me ducho, no voy al vestuario, vengo cambiado de casa, me lavo las manos cada vez que toco alguna cosa de la instalación. No es humano, no podemos vivir así, ¿vale? Yo soy de los que piensa que yo tengo una enorme confianza en la investigación científica. Pues estamos en una universidad y somos científicos, ¿no? Creo que se va avanzando por la formación que yo voy teniendo, que me gusta seguirla muy a fondo, ¿no? Ya se sabe muchísimo más que se sabía hace 2 meses, no de vacunas, pero sí de cómo tratar a los enfermos. Ya se sabe, ya el mecanismo productivo de las PCR, de las pruebas, ha avanzado mucho, y en muy poquito tiempo, semanas, meses, podrá haber tantas unidades a nivel mundial como sea necesario para hacer pruebas, y ya se empieza a hablar de posibles vacunas. Hay 15, 20 caminos distintos para sacar vacunas, así es que creo que hay que tener paciencia, confiar en la ciencia, aguantar lo que podamos, tener las medidas básicas de higiene que se conocen, lavado de manos y demás, pero cuando volvamos a las pistas, al deporte, en el caso de las Olimpiadas, si se puede, se hace con normalidad, y si no se puede, no se hace, ¿no? Yo lo veo así. Gracias, doctor. Desde México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pregunta Saray Alemán Zamorano. En caso de que surgiera algún contagio posterior a la reanudación de competencias internacionales y existan protocolos previsores, ¿en quién caería la responsabilidad si hay complicaciones de salud? El problema de la responsabilidad es un problema muy complejo, ¿no? En este caso, yo yo solo así responder a la pregunta y estar seguro que estoy acertando en la respuesta no es fácil para mí. Bien, habría que hablar con sanitarios, con abogados, con especialistas, pero a mí me parece que ya sabemos que es un virus peligroso, que al principio parecía un virus pues como la gripe, ¿no? Pero que al final se ha
se ha mostrado con una cara mucho más dura y mucho más agresiva, pero es un caso muy parecido. Quiero decir, si yo cojo una gripe y hago deporte y se la contagio a otros jugadores o voy de público y se la contagio a otro público, ¿es responsabilidad del organizador de la actividad? Yo diría que no. Bien, yo diría que no. Quiero decir, la pandemia ha sido gravísima, está siendo mundial, pero se está trabajando en solucionarla y lo que hay que hacer es esperar todo lo que se pueda a que eso esté lo más controlado posible, a que la medicina avance lo más posible y a partir de ahí hay que tratarlo como una enfermedad más, ¿vale? Una enfermedad más. Disponer de pruebas, disponer de medicina, disponer cuando se pueda de vacunas y tratarlo como una enfermedad más. Si yo contagio una enfermedad a la persona que tengo al lado, no es responsable el organizador de la instalación. En realidad no es responsable nadie. Bien. Otra cosa es que en medio de la pandemia, con falta de medios, cuando la sanidad todavía no lo tiene controlado, decidamos abrir otra vez y hacer deporte con normalidad, como estamos diciendo ahora mismo, pues venga, otra vez a jugar, otra vez fútbol público y masas. Entonces sí estamos cayendo en una irresponsabilidad muy grave, ¿no? Sería la federación, sería el organizador del evento. Por eso yo insisto mucho en que lo que hay que hacer es tener paciencia, minimizar el virus y cuando lo tengamos minimizado y tengamos los medios para hacer pruebas, para manejarlo como una enfermedad más, entonces volver a actuar con normalidad, ¿vale? Doctor, yo tengo una pregunta más que va muy en línea con la primera y es, ¿conoce usted o en su experiencia o algún caso en España en el cual por de pronto no haber tenido en cuenta algunos protocolos de seguridad o alguna legislación específica, sí haya recaído en responsabilidad legal para la persona encargada de la instalación deportiva? Sí, si te refieres así a casos concretos de que los gestores deportivos o la empresa, digamos, sea responsable de cosas que hayan ocurrido, por supuesto que sí. Quiero decir, desde algo tan básico como que ha ocurrido, ¿no? Que los traslados en un club deportivo se realizan en los coches particulares de las personas por temas de dinero, temas económicos, no se puede contratar un autobús, ¿no? Porque por economía hay un accidente, muere gente y familiares que denuncian al conductor, ¿no? Y dice, bueno, pues esto está el seguro normal de conducir y no tiene por qué haber responsabilidad de club deportivo, pues sin embargo después muchas veces los jueces dicen que sí, que si el club era el organizador del evento y si el traslado se había hecho de forma organizada por el club deportivo, sí hay responsabilidad, ¿vale? Y por eso hay que tener un seguro de responsabilidad civil, ¿no? No sé si la pregunta iba un poco en ese tipo de cosas, ¿no? Quiero decir que es evidente que sí, que el organizador de cualquier actividad deportiva o el gestor de cualquier instalación deportiva es responsable de lo que está ocurriendo ahí dentro, sí, y además, por desgracia, no suele haber una regla clara de lo que sí es responsabilidad y lo que no. Termina uno, si alguien te denuncia, termina yendo a un juzgado y un juez va a decidir en función de muchas cosas, ¿no? Si uno actúa con buena fe, con buenos protocolos, ha hecho las cosas adecuadamente, no ha incumplido ninguna norma, pues vas a estar eximido. Y si has hecho alguna cosa mal, pues entonces puede ser que diga que sí que eres responsable, ¿no? Aunque tú tengas tu justificación, ¿no? En el caso de el ejemplo que he puesto de conducción, pues por ejemplo es muy importante cuando luego te denuncian, pues que el accidente se haya producido porque tú ibas un poquito por encima de la velocidad máxima, aunque ya hay un seguro para todo eso, pero el club es responsable de esa acción, o que se haya producido por culpa de una tercera persona y bueno, aunque el club era el organizador, el club no es responsable de nada, ¿no? Y eso lo acaban decidiendo los jueces en un juicio, no hay una regla clara, ¿no? Si pasa con una instalación deportiva, si pasa con un evento deportivo, he puesto un ejemplo, una diapositiva de ciclismo, ¿no? Que un accidente de ciclismo producido por el público.
La culpa es del organizador que no ha puesto bien los medios de seguridad, las barreras. La culpa es del público que se ha metido donde no debía. Pues lo va a decidir un juez, ¿vale? Nosotros haremos lo mejor posible y si nos denuncian, pues nos defenderemos. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Profe Sergio, hay más preguntas en el chat. Sí, señor. Doctor, de manera personal y teniendo en cuenta pues, la pregunta anterior, ¿cómo sensibilizar y concientizar a los entes responsables frente a la implementación de seguridad y accesibilidad a los escenarios deportivos? Sí, cómo sensibilizar a los dueños de la instalación, ¿no? Sean públicos, sean privados, ¿no? Lo entiendo que es la pregunta. Pues como todo en la vida, Sí, señor. Como todo en la vida, con mucha sensatez, con mucha mano izquierda, con mucho cariño. En todas estas cosas no hay una regla general, ¿vale? Sí hay el buen hacer. Si uno argumenta las cosas adecuadamente, ilustra, aporta casos, pone ejemplos, irá sensibilizando a los superiores que siempre van a decir aquello no porque es muy caro, no tenemos tiempo de hacer este estudio de seguridad porque tenemos que atender el día a día y ahí ya falta más personal y no lo podemos pagar. Pero ahí está el trabajo del gestor deportivo de ir aportando información, de ir sensibilizando poco a poco, no hay más remedio. Y como todo en la vida, si vemos que nuestros superiores no nos están poniendo en situaciones difíciles donde al final el riesgo lo vamos a tener nosotros, ¿no? El gestor deportivo, porque no hacen caso a un montón de elementos de seguridad, aunque sea duro, somos libres de dejar ese puesto de trabajo e irnos a otro, ¿no? Porque muchas veces nos ponen en situaciones que no son fáciles de gestionar, ¿no? Nos hacen poner la firma, como digo yo, en sitios que no deberíamos ponerla, ¿no? El sentido común, la paciencia, la mano izquierda, argumentar, y ahí está nuestra formación y nuestra capacidad como gestores deportivos para conseguir llegar a los de arriba y que entiendan lo que estamos diciendo, ¿no? Gracias, doctor. Pregunta el profesor Daniel García. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda realizar las auditorías a las diferentes instalaciones deportivas? ¿Cuáles son los perfiles adecuados de los profesionales encargados de la supervisión de escenarios? Cada cuánto tiempo va a depender mucho del tipo de instalación. Vamos a ver, yo haría por ejemplo, si hablamos de una piscina climatizada, que es una instalación muy sensible, además de que hay unos protocolos habituales, diarios, semanales y demás, pero una auditoría, digamos, completa, yo la haría cada 6 meses, ¿vale? Un repaso completo lo haría cada 6 meses. Otro tipo de instalaciones menos sensibles, como pueden ser pabellones o pistas al aire libre, pues yo haría una revisión de seguridad en buen momento una vez al año, ¿vale? Una revisión a fondo siempre cuando arrancamos temporada o finalizamos temporada. Es muy buen momento para decir, bueno, pues esto ha terminado, es el momento de revisar todo el estado, ver cómo está todo cuando acaba la temporada y tenemos tiempo de hacer medidas de subsanación de los problemas antes de que empiece la siguiente, ¿no? Una vez al año pues es un buen momento, ¿no? ¿Y quién son los responsables? Yo lo tengo claro, es el gestor deportivo que esté más arriba. Depende mucho de si instalaciones pequeñas, grandes, si la estructura de personal son 5 personas o 50, pero siempre debe haber un gestor deportivo arriba, en la pirámide, que irá acompañado de un equipo que tendrá por debajo, más pequeño o más grande, y yo creo que esa es la persona responsable de analizar la seguridad y tiene que tener la capacidad no de tomar decisiones sobre ciertas cosas él mismo, sino de, mira, pues he encontrado esto, no sé si esto está suficientemente bien o no está suficientemente bien, pero entonces hago la gestión y localizo a un especialista que me va a decir cómo está, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué ser un experto en corrosión galvánica para saber si unos metales están acusando corrosión galvánica y hay que sustituirlo o hay que pintarlo o lijarlo, pero si yo veo algo que no está bien,
que intuyo que puede tener problemas, pues aviso a mi superior, a mi jefe o directamente yo hago la llamada. Le digo, mira, pues voy a llamar a alguien que venga y lo mire, ¿no? Y un especialista en ese tema que venga y lo mire. El gestor deportivo tiene que estar ahí al pie del cañón y es un valor añadido y es una parte más de las funciones que tiene que tener, ¿no? Gracias, doctor. Nuevamente pregunta el profesor Daniel García. Desde su experiencia en la coordinación de deportes, ¿cuáles son las características que debe tener el profesional a cargo de los deportes en una situación o institución educativa de acceso público en general para reducir el riesgo de un evento indeseado? Bueno, las características. Yo entiendo que vosotros vais a tener, vuestros estudiantes van a tener un título de grado, ¿no? Que no sé si son 4 años ahí de formación, 3 o 5, no estoy seguro, pero este tipo de grado universitario yo creo que debe darle suficiente nivel como para, con la debida práctica después, ¿vale?, poder ser responsable de este tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente uno empieza, cuando es joven, empieza con un nivel de responsabilidad bajo, pero una formación debe ser suficiente, ¿no? Sería, en España empieza a haber, yo no sé en vuestro país, pero en España empieza a haber másteres especializados por supuesto, en gestión del deporte, y algunos empieza a haber especializados en temas de seguridad, no solo del deporte, sino en general genéricos de seguridad. Y los de gestión del deporte todos tienen módulos que tienen que ver con accesibilidad y con seguridad, ¿no? Entonces, pues mucho mejor si uno, además del grado, pues puede acceder a un máster, y luego a partir de ahí, como casi todo en la vida, es cuestión de ir mejorando, progresando y formándose particularmente, y el valor añadido lo tiene que aportar cada uno. Y nuestros responsables, nuestros jefes, nuestros superiores sabrán apreciar nuestro conocimiento, ¿no? Gracias, doctor. Pregunta al profesor Amaury Enrique Salas. ¿Considera importante capacitar y formar a los profesionales en actividad física en herramientas tecnológicas para el trabajo con personas con limitaciones? Sí. Por supuesto que sí. En toda esta parte de accesibilidad, digamos, que estamos hablando, entran mucho las necesidades tecnológicas, apoyos tecnológicos que cada vez hay más, ¿vale?, y mejores. Y en la formación de los graduados o másteres, aquí también empieza a haber ya, no en todas las universidades, pero sí en muchas, asignaturas y materias específicas, digamos, de temas de discapacidad de todo tipo, deporte adaptado de todo tipo, y por supuesto, y mucho más siendo yo tecnólogo, ¿no?, que es muy importante estar muy al día de todas las novedades tecnológicas que pueden ayudar a todo este tipo de situaciones. Por supuesto que sí. Gracias, doctor. Una pregunta, pues, teniendo en cuenta toda la charla, también, pues, teniendo en cuenta la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad, ¿cree usted que se construyen las instalaciones conociendo las necesidades de los profesores en educación física, entrenadores, en cuanto a materiales, equipamiento dentro de los centros deportivos? La respuesta es no. Así, la respuesta es no, aunque muchos matices, en muchos casos particulares, la respuesta es no. Una queja muy común en el mundo del deporte, precisamente esta mañana en una charla que teníamos por unos dispositivos que queremos patentar y hablábamos de eso. Un problema muy común es que se decide desde arriba las cosas. Cuando se hace un proyecto de una instalación deportiva, pues intervienen los superiores, los gestores no deportivos, los gestores, los dueños, los gestores administrativos y demás, los contratos, muchas veces son contratos públicos, empresas de ingeniería, empresas constructoras, y entra ahí un montón de gente alrededor de aquello, y se olvida hablar con los que van a estar el día a día al pie de pista, ¿vale? Que son los monitores, los profesores, y son los que luego se encuentran con montones de problemas que si se les hubiera consultado desde el principio, se hubiera construido una instalación adecuada. Fijaros en el ejemplo que yo he puesto de invidentes, de
instalaciones. Yo he dicho que lo primero que haría en la primera fase es hablar con los colectivos que la van a utilizar, que son los trabajadores y que son los propios invidentes y la asociación de trabajadores e invidentes. Coger de ellos la información es la mejor manera de solucionar las cosas, ¿no? Y eso hay que mentalizar, ¿no? Que los de arriba suelen pensar que como son los que mandan, tienen toda la información y toda la sabiduría, pero no es así, ¿vale? Es muy bueno ser un poquito humilde y hablar con los de abajo, los que están a pie de pista trabajando día a día y buscar un consenso en cómo hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Así se agradecerá, así los de que están a pie de pista, profesores, monitores, trabajadores del mundo del deporte, valorarán a sus responsables y a sus jefes muchísimo si sus jefes cuentan con ellos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Gracias, doctor. Y para finalizar las preguntas, creería que muy probablemente en todos y cada uno de los asistentes exista como la siguiente pregunta. ¿Qué características particulares debe tener un auditor o una persona que se quiera formar como auditor en sistemas de gestión deportiva? Características. Yo creo que, bueno, yo no podría hacer una lista de características, ¿no? Enumerarlas como tales, pero yo confío mucho en la formación universitaria y una persona que tenga un grado que conozca muy bien el mundo del deporte. Si tiene después un máster, mucho mejor. Y si después tiene una experiencia que se toma poco a poco en gestión de instalaciones, ¿no? Que es donde estamos hablando, que hay que trabajar. Lo importante a partir de ahí es ser riguroso, es ser muy constante, ¿no? Yo soy mucho de guardar información, ¿no? Cuando van ocurriendo cosas, voy tomando nota de los problemas, de las soluciones, y a partir de ahí ser muy analítico, ¿no? No dejarse llevar solamente por solucionar el problema del día a día y no ir más allá, ¿no? Sino, bueno, pues esa capacidad de reflexión que yo creo que da mucho el tener estudios universitarios, de reflexión, de análisis, de ser razonable, ¿no? Eso es lo que hace que las personas puedan ser buenos gestores de instalaciones y puedan ser buenos expertos en seguridad de instalaciones, ¿no? Luego es formación continua, luego es formación. Quiero decir que si uno se quiere especializar en temas de seguridad de instalaciones, evidentemente, si además hace otro estudio, no tiene por qué ser universitarios, que a veces no lo hay, en temas de seguridad, pues mucho mejor, ¿no? Yo a veces cuando encontré aquí el teléfono de emergencia del 112 en España, ¿no? Cuando el 112 sacó un curso para usuarios cualquiera interesados, funcionarios públicos, sobre emergencia, un curso genérico, pues lo primero que hice fue escribirme, ¿no? La curiosidad de seguir aprendiendo siempre, de coger información, de conocer personas. La formación continua es importantísima, ¿no? Doctor Isidro, muchas gracias por su tiempo, su espacio y, por supuesto, el conocimiento compartido. Muy amable. Profe, hay una última pregunta. La voy a leer. Sí. Acabaron de colocarla en el chat. Cristian Giovanni Romero Mantilla. Desde su punto de vista profesional, ¿cuáles son las características en infraestructura que deben tener una instalación deportiva para considerarla ideal? Bueno, esa pregunta daría para una asignatura entera, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí en España un código normativo de construcción y luego el Consejo Superior de Deportes tiene un montón de legislación sobre normativa de instalaciones deportivas, que además está unido con la información que todas las federaciones también publican de cada uno de los deportes, ¿no? Entonces, se junta con temas urbanísticos, con temas de accesibilidad y con temas de rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, eso es todo un mundo que requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo hacerse con todo eso, y en general es muy importante para cualquier tipo de instalación deportiva, muy importante disponer de suficiente espacio,
¿vale? El espacio muchas veces nos limita, ¿no? Ahora estamos con la pandemia y hemos descubierto que tenemos que tener mucho más espacio para todo, ¿no? Hasta para dar clases. Pues una buena instalación deportiva tiene que tener mucho espacio para que todas las zonas de acceso sean muy accesibles, para que todo pueda ser muy higiénico, para que haya espacio de almacenamiento de materiales de todo tipo y demás suficiente, para que haya espacio suficiente de público, para que haya espacio suficiente para casi todo, ¿no? Y a partir de ahí, muchísimo sentido común y aplicación de todas las normativas, mucho sentido común en cada uno de los espacios. Eso es todo un mundo, ¿no? Eso nos da para una asignatura completa de instalaciones deportivas, ¿no? Vale, doctor, muchísimas gracias por haber compartido su conocimiento en esta temática tan importante para el perfil ocupacional de un profesional en ciencias de la actividad física y el deporte, y sobre todo de aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para más adelante tal vez evitarse un problema legal, ¿no? Que Sí. son muy comunes, ¿no? Sí, muy importante lo que decía un poco al principio de la sesión, ¿no? Darnos cuenta que aunque los estudiantes estén pensando en el día a día del deporte, cuando tengan 40 o 50 años van a ser gestores deportivos casi seguro. Y muy importante la previsión, la antelación y los protocolos, porque todo lo demás es improvisación y improvisando no conseguimos nada. Muchas gracias por ese último mensaje. Improvisando no conseguimos nada, y sobre todo en temas de seguridad. Yo siempre he dicho que los accidentes están a la vuelta de la esquina, pero en la medida en la que podamos prever muchas cosas, muchas situaciones, vamos a disminuir considerablemente la posibilidad de un accidente. Así es. Vale. Doctor, un abrazo desde Colombia. Nuevamente le agradezco por su disposición, la actitud para compartir este conocimiento con la comunidad de Colombia y de las universidades que nos están observando en el territorio nacional. Tenemos asistentes de la Universidad del Magdalena, de México, y pues luego las personas que a través del canal de la facultad puedan seguir la videoconferencia, pues van a poder aprovechar este valioso conocimiento en su contexto laboral o en su contexto formativo. Doctor, un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de pasar un rato hablando de este tipo de cosas que a mí me encanta, y por haceros llegar todo lo que yo pueda haceros llegar, ¿no? Así es que lo que os sirva de mi conocimiento, encantado, y cuando queráis podéis contar conmigo. Muy amable, doctor. Muy gentil. Muy bien. Adiós. Vale, a los asistentes al primer Congreso Internacional Virtual, les contamos que finalizamos la primera semana con mucho éxito. Las conferencias han sido bastante vistas en vivo y luego a través del canal de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad de Santo Tomás. Mencionar nuevamente que es un trabajo colaborativo entre la Universidad de Santo Tomás y la Universidad de Murcia, a quien agradecemos inmensamente por la disposición para poder realizar estas videoconferencias y compartir este conocimiento tan importante para todos. Aunque aquí en Colombia el lunes próximo es festivo, el Congreso continúa, y en ese sentido los invitamos a conectarse a las 10 de la mañana en una conferencia muy interesante relacionada con las lesiones. Esta conferencia estará a cargo del doctor Antonio Cejudo Palomo y se denomina Room Sport, una herramienta para predecir el riesgo de una lesión deportiva. Entonces, ya que estamos en cuarentena, pues aprovechemos el tiempo y conectémonos a las 10 de la mañana y aprovechemos de esta importante videoconferencia que seguramente traerá información muy pertinente para la formación o para el contexto laboral. Un abrazo a todos. Como decía el doctor Isidro, sigámonos cuidando en casa para evitar más contagios, detener esta pandemia y salir como sociedad juntos de esta crisis. Un abrazo y que tenga una feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz almuerzo para todos acá en Colombia. Buenas tardes.